Queridos hermanos, un saludo muy especial para todos. Reciban de parte nuestra todo el cariño y el afecto de parte de Yahweh, obviamente. Es en su amor en que fluimos todos los que hemos sido redimidos por nuestro Adón Yahshua. Hacía tiempo que no nos veíamos a través de un en vivo, pero por gracia de Abba, hoy fue posible hacerlo, así es que damos gracias a Yahweh esta oportunidad de poder reunirnos otra vez en estos estudios de la Torah. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros. Esperamos haber respondido a algunas de las preguntas que nos hicieron y que podamos ser un canal de bendición en lo que respecta al crecimiento de la Torah, nuestro aprendizaje en relación al Malhut de Abba, y que podamos todos ser fortalecidos, mayormente que estamos pero tan cerca del fin de las cosas. Así es que un abrazo a la distancia para todos y espero que estén disfrutando este nuevo Rosh Hodesh o este nuevo comienzo de mes. Lo hacemos con mucha alegría, esperando que Abba tenga misericordia de nosotros y considere nuestras peticiones, que son la proyección de estos nuevos 30 días que el Abba nos permite disfrutar, ¿vale? Así que abrazos para todos, que Yahweh los bendiga y que este nuevo tiempo que vamos a estar con ustedes sea de verdad edificante y que podamos aprender más y más de la Torah de nuestro Padre Yahweh. Dejo con ustedes a mi bella esposa, quien también los va a saludar. Shalom, shalom a todos, a la familia de la fe, la emuná de nuestro Don Yahshua, Hamashiach. Como decía mi esposo, es un gozo para nosotros poder conectarnos a través de estos medios y, y introducirnos en la intimidad de su hogar. Eh, Gracias a Yahweh que todavía lo podemos hacer, podemos disfrutar de este nuevo comienzo de mes Rojo Desh, donde podemos presentarle a nuestro Abba todas nuestras peticiones, nuestros proyectos, incluirlo en todo lo que vamos a emprender, porque qué mejor que nuestro Abba esté ahí en cada proyecto, en cada decisión que tomemos, porque sin duda si lo ponemos a Él en primer lugar, eh, él nos ayudará para que podamos conducir ese proyecto a un buen término. Y siempre la Torah dice que debemos poner todo en las manos de nuestro Yahweh, nuestro Elohe, el único Elohe verdadero. Y lo hacemos en obediencia, pidiéndole a nuestro Abba que estos 31 días Él esté con nosotros. Y cuando obedecemos su protección, sus cuidados, su bienestar, todo está a nuestro favor cuando obedecemos los mandatos, las ordenanzas que dejó nuestro Abba para nuestro bien, porque todo lo que nuestro Abba dejó establecido y la instrucción en la Torah es para nuestro bien, es para que nos vaya bien. Si en el cristianismo lo hacíamos y dábamos el diezmo, que eso no está vigente, ¿cuánto más poner a nuestro Abba estos 31 días para que Él guíe nuestros pasos, para que todos nuestros proyectos estén bajo su voluntad? Porque esa es la idea, que sea en la voluntad de nuestro Adón, de nuestro Abba Yahweh, a través de nuestro Adón Yahshua. Les bendigo, deseo como siempre que esta jornada sea una jornada maravillosa, donde juntos podamos seguir saliendo del error y juntos poder conducirnos al Malhut de Yahweh. Les amamos con todo nuestro corazón. Shalom, shalom. Así es, esperamos que todos puedan presentar sus peticiones a Yahweh. Así es. Cuando hacemos eso, lo hacemos creyendo primero a sus promesas. Es un mandamiento y la obediencia es vital. Así es. Y el Abba prometió ser con nosotros en todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Un abrazo para todos, qué bueno estar juntos otra vez a través de este live, ¿ok? Hoy día queremos compartir con ustedes una nueva serie, La Torah Responde 14. Llevamos en 14 capítulos, imagínate. Y esta vez preguntas existenciales que requieren respuestas. Bueno, acerca de esto vamos a hablar y cómo debemos desenvolvernos
en medio del Olam sin dejar de ser lo que somos, hijos de Yahweh, ¿vale? Y para ello vamos a responder preguntas que a menudo nos hacemos cuando enfrentamos diversas situaciones o personas, ¿no? Aún conociendo la base de la voluntad de Yahweh, nos cuesta discernir qué hacer o cómo actuar. Nos enredamos en los mandamientos, omitiéndolos muchas veces. Nos afecta lo emotivo, nos altera que ya no nos quieran o que ciertas personas dejen de ser nuestros amigos, o que alguien piense mal de nosotros por la fe correcta que hoy profesamos, y etcétera. Bueno, estas debilidades son propias de quienes aún no reconocen su nuevo nacimiento y les falta determinación y definición. O quizás madurar, ¿vale? Bueno, triste sería que todavía no nacieran de nuevo, eso sería muy triste. Y si es así, bueno, son solo religiosos toráticos. Hay mucha gente que tomó la Torah y la volvió religión. Por eso digo que muchos que dicen ahora conocer Torah, básicamente son religiosos toráticos, y esa no es la idea. Pero me atrevo a pensar que es lo primero, que es inmadurez y que es propio de las debilidades que todos tenemos, ¿no? Debilidad emotiva, inmaduración, como te acabo de decir. Y para ello vamos a dar respuestas, ¿no? Que espero sirvan como brújula para enfrentarse al sistema del Olam y aún a nuestras propias definiciones y argumentos que a menudo esgrimamos frente a los mandamientos de Abba y a lo que creemos es la vida, ¿vale? Muy bien, primera pregunta, y es esta. ¿Debo seguir soñando o dejar de soñar si Yahshua regresa? ¿Debo seguir soñando o dejar de soñar de plano si Yahshua regresa? Bueno, es obvio que todos anhelamos y deseamos tener o estar en algún lugar y soñar o ilusionar con cosas. Fuimos así construidos por nuestro Adón Yahweh, por nuestro Abba Yahweh. Pero ahora que estamos en la verdad y conocemos cuál es la voluntad de Yahweh, nuestros sueños y planes, pongan atención, siempre deben estar de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Siempre. En primer lugar, para que no nos desviemos y hagamos del sueño un placer irracional y carnal. Y segundo, para que nuestro propio Padre Yahweh sea quien nos ayude a lograr lo que deseamos. ¿Vale? Él desea estar en nuestra vida, sin duda, en todo sentido. No solo ser el Elohe creador de todas las cosas, sino ser un padre, un Abba, y ser parte de la vida de sus hijos y ayudarlos en todo, o ayudarnos en todo. Ese es el afán y el deseo de nuestro Padre Yahweh. Por eso oramos en cada Rosh Hodesh, por ejemplo, de modo que nos ayude a planificar. Pero tan cerca del fin de las cosas, ¿debemos seguir proyectándonos en la vida? Tan cerca del fin, ¿debemos seguir proyectándonos en la vida? Bueno, esta pregunta quizás revela un problema del cual Yahweh siempre nos advierte. Y es que no nos afanemos y preocupemos de más acerca del día de mañana. Y no añadamos más carga de la requerida y de la necesaria, pues a cada día que le baste su propio afán, así dice la Torah. En otras palabras, nuestros sueños y anhelos son solo obtenciones que nos permiten vivir mejor y en shalom, ¿vale? Pero si volvemos los sueños, pongan atención, y los anhelos como metas y finalidades y realizaciones personales que supuestamente definen quiénes somos o lo que llegamos a ser, estaríamos menospreciando el fin de nuestro nacimiento, y que es primeramente ser hijos de Yahweh, ¿vale? Nuevas criaturas que caminan hacia la eternidad para vivir junto con Yahshua en el reino de Yahweh y no en este mundo temporal, ¿vale? Si haces de tus sueños la finalidad de tu vida,
estás menospreciando el fin por el cual fuiste creado y que fue para que conociésemos a Yahweh, nuestro Abba, y con Yahshua, su Hijo, prepararnos para la eternidad en su Malhut. Así es que pongan mucha atención cuando empiezan a soñar y a creer ser cosas, profesiones, que es lo que sea, y soñar con cosas. Definan muy bien para que no pequen. Hacer de sueños y anhelos las metas de la vida es errar y anclar el corazón a las cosas y no a Yahweh. Resulta otra pregunta. Entonces, ¿sueño o no sueño? ¿Anhelo o no anhelo? Porque siempre nos resulta esto, nos dan una explicación, pero necesitamos que nos ratifiquen y confirmen lo que ya se nos explicó. Bueno, la respuesta es: sueña todo lo que quieras, aún cerca del fin. Sueña todo lo que quieras, aún cerca del fin de las cosas, considerando que todas las cosas cambiarán drásticamente, pues el fin se acerca. Y cuando ocurra eso, suelta todo y aférrate de Yahshua con más fuerzas que nunca. Y nunca olvides que tus sueños o metas son solo medios para vivir mejor, no son la finalidad de tu existencia, ¿vale? Y no son realizaciones en definitiva, en absoluto. La realización máxima del ser humano es conocer a su Padre Creador, que es Yahweh. Estas realizaciones que el mundo considera, no definen quién eres, en absoluto. Tampoco definen lo que tienes. Lo que tú tienes no define ni quién eres ni cómo eres, en absoluto. Porque por sobre todas las cosas, tú y yo somos hijos de Yahweh, hijas de Yahweh, destinados a vivir en el reino del Padre junto a Yahshua, nuestro Melech. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Pongan mucha atención a varios puntos de vista que voy a plantearte en relación a por qué soñamos y por qué deseamos cosas. Pon atención. ¿Por qué deseamos y soñamos? En primer lugar, porque existe algo que no tenemos y está fuera de nuestro control y aún de nuestro alcance. Y por desearlo se vuelve una meta, o un capricho, o un objetivo de vida. Debemos ser sabios y darles su lugar a todas estas cosas que anhelamos, que deseamos, que soñamos y en fin, debemos darles su lugar y que son solamente medios para vivir mejor, ¿vale? Pero no puedes definirlas como la finalidad de tu vida o el objetivo de tu vida en absoluto, porque eso todo es temporal. Tu gran finalidad es Yahweh, Yahshua, la eternidad con Él. Este es nuestro gran fin, nuestra gran meta, ¿vale? Si nuestro sueño o deseo nos ayuda a ser más fieles y más comprometidos con Yahweh y su reino, bueno, eso quiere decir que ese sueño está basado en su voluntad, ¿vale? Pero cuando no es así y el sueño o el deseo nos aleja de la verdad, simplemente es un placer carnal y es pecado. No hay otra explicación al respecto, ¿vale? Yahshua deseó en algún momento que hubiese otra forma de redimir a su pueblo antes de ir al madero, pues el miedo que sentía era terrible, ¿no? Era una carga impresionante sobre sus hombros. Pero su obediencia y amor al Abba lo hizo decidir en la verdad, en la voluntad de Yahweh, y declaró: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Yahweh, y no la mía. ¿Te das cuenta? Pase de mí, ojalá esta copa, ojalá yo no bebiera esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas, Abba. ¿Te das cuenta? El deseo de Yahshua en ese momento era otro en su humanidad, pero prefirió obedecer al Abba. Es lo mismo con los sueños y los deseos que tú y yo podamos tener. Más que encapricharnos con tener y desear algo, debemos decir: Abba, que se haga tu voluntad. Por eso cuando tu sueño o tu anhelo está en la voluntad de Yahweh, se cumple y bendice tu vida y te ayuda, en otras palabras, y permite que tu avance en el reino no tenga tropiezos.
Eso es porque deseamos en su voluntad, ¿vale? Cuidado, ponga mucho cuidado con desear obsesivamente cosas materiales o exagerar lo que realmente necesitamos, ¿vale? Cuando nos sentimos insatisfechos con lo que Yahweh ya nos ha provisto, pecamos de aprecio e ingratitud. ¿Entendieron? Cuando anhelamos muchas cosas materiales y no consideramos lo que Yahweh ya nos ha dado y lo que aún tenemos en nuestras manos, y aún teniendo aquello, deseamos más. Estamos siendo ingratos con todo lo que Yahweh ya nos dio, ¿vale? Mucho cuidado con eso, ¿vale? Menospreciar el bien que Yahweh derrama, sin duda es un acto de ingratitud que no es propio de un hijo verdadero que siempre vive en gratitud, ¿vale? Él sabe mejor que nadie lo que de verdad necesitamos. Él lo sabe a la perfección. No dudes nunca de la perfección de Yahweh y del conocimiento absoluto de nuestras vidas. Así que ten shalom, ¿vale? Este punto es muy revelador y es este, pongan atención, todos los sueños y deseos solo producen emociones, romanticismo, pero no ayudan a nadie y menos transforman a nadie, porque son solo sueños y deseos. Solo satisfacen necesidades internas y personales. Eso hacen los sueños y lo que tú puedas anhelar o desear. Pero si el sueño o deseo está dirigido al Abba de todas las cosas, el sueño y anhelo será el detonante de cambio y de favor, no solo para el que pide, sino para quienes también le rodean. ¡Wow! Yahweh nos bendice siempre para que podamos bendecir a otros. ¿Se entendió? Porque sí, mucha gente vive anhelando sueños irracionales, la exacerbación del deseo, y se encierran caprichosamente en aquello en donde solamente ellos son los bendecidos. Y los demás, bueno, es su problema. En el reino no es así. Cuando Yahweh bendice a alguien y lo hace en gran manera, es para que esta persona sea un puente de bendición para los demás, en este caso para Nacajal. Por eso el que sueña es bendecido, pero no solo él, sino que su bendición también bendice a los demás. ¿Vale? La Torah dice que busquemos el favor de Yahweh y Él va a conceder las peticiones del corazón, según Tehilim 37:4. Cuando nuestro corazón se ajusta a Yahweh, es decir, estamos en su voluntad, Él, mira, la majestuosidad de Yahweh, Él se ajusta a nuestros deseos. Cuando estamos en su voluntad, por la gracia de Yahshua HaMashiach, sus deseos se convierten en nuestros deseos, ¿vale? Pues dejamos de vivir para el Olam y para nosotros mismos incluso, pues estamos en su voluntad. Esto es lo que mucha gente no entiende. Bueno, ¿y qué es estar en la voluntad de Yahweh? ¿Qué es estar en su voluntad? Tanto tiempo ya conociendo la Torah, lo que dice, y muchos aún tienen este interrogante. ¿Qué es estar en Es estar en obediencia a sus mandamientos. Básicamente es vivir en obediencia. Y esta obediencia es por amor, es por gratitud y por temor y adoración a Yahweh. Amor, gratitud y obediencia, ¿vale? Por eso lo hacemos. Eso es estar en la voluntad de Yahweh. Es tener la mente del Mashiach. ¿Qué significa eso? Es pensar como piensa Yahshua. En otras palabras, vivir en obediencia a la voluntad de Yahweh, que finalmente resulta en obedecer sus mandamientos. Y ahí se provoca este efecto tan poderoso y tan maravilloso que es la transformación de la vida, que nos hace ser, en efecto, nuevas criaturas para ser hijos de Yahweh. ¿Vale? Nuestro gozo y deleite debe ser Él, su Hijo Yahshua, y el hacer su voluntad nuestra mayor pasión. Ese debiera ser el deseo y el anhelo más profundo de cada hijo de Yahweh. Así es. Yo sé que las necesidades básicas están siempre latentes, pero el deseo, y no es romanticismo, ¿no? No es en absoluto una actitud romántica o emotiva de expresar poéticamente que mi todo es Yahweh,
de modo poético, como lo dicen muchos religiosos. Yahweh es todo, pero no obedecen ningún mandamiento, no guardan ninguna de las moedim, no cumplen con los mandamientos de purificación, comen cualquier cosa, en fin, etcétera, etcétera. Eso revela que en absoluto Yahweh es su todo, simplemente es una expresión poética, es retórica, pero que en absoluto es verdad, ¿vale? Pero el gozo profundo, real, de aquellos que de verdad desean, es que desean en primer lugar a Yahweh, a su Hijo Yahshua, y el hacer su voluntad. Entonces, estando en su voluntad, podemos pedir y desear confiadamente, de acuerdo a lo que Yahweh ordena, ¿no? Es decir, Él nos escucha y nos responde. Bueno, esto es producto de que por conocerlo, sabemos qué cosas Él ama y desea de nosotros. Wow. Si no conocemos a Yahweh ni a su Hijo Yahshua, bueno, entonces su voluntad no está en nosotros, no está en ti. Entonces no sabrás cómo pedir, no sabrás cómo desear y solamente desearás para tus placeres y deseos carnales, simplemente, ¿vale? Ah, para que después los leas, ¿no? Yohanan 15 del 15:7, primera de Yohanan 5:14 y Matillah 21:22, para que los puedas leer después en relación a pedir y cómo debemos pedir, ¿vale? Tu mayor deseo debe ser Yahweh, su Hijo Yahshua, y el hacer su voluntad. Ah, sí, eso debo hacer. ¿Y qué es hacer la voluntad de Yahweh? Pues bien, obedecer sus mandamientos y vivir como se vive en el reino. Ese es el punto en donde muchos chocan, porque no obedecen y no cumplen todos sus mandamientos. Obviamente quizás no lo vas a obedecer todos a la perfección, pero debe estar en ti el deseo y la determinación de hacerlo siempre. Y obviamente hacerlos en la medida de tu vida, de tu conocimiento, de todo lo que Yahweh te ha dado para que comprendas por gracia su Torah, ¿vale? Y sigue la pregunta. Entonces, ¿puedo desear? Sí. ¿Y qué cosas puedo desear? Pon mucha atención. Y ya lo acabamos de decir, pero son buenas estas reiteraciones para afirmar más la respuesta. La voluntad de Yahweh es perfecta, lo debes saber. Y en ella encontramos las cosas que nuestro Abba ama y que desea le pidamos. Él desea que le pidamos cosas. Sí, wow, ¿qué cosas? Una casa, un Ferrari, la casa en la playa, muchos millones en la cuenta del banco y todo eso. No, pon mucha atención. Él está llano a darnos en gran, pero en gran abundancia lo siguiente. Sabiduría. Lo primero que Yahweh quiere derramar sobre todos sus hijos es sabiduría. Conocer las cosas y manejar bien las cosas. Desear su Torah, su palabra, pues ahí está su voluntad. Ahí está el pensamiento escrito de Yahweh. Ahí está la voz escrita de Yahweh en su Torah. Desear los dones del Ruach. Así es que, hermanos, desead los dones mejores, dijo el Shaliach Shaul, Pablo, ¿vale? Desear y amar nuestra salvación y aún la salvación de otros. Hay mucha gente que menosprecia su salvación. ¿Y cómo? Dicen, bueno, ya soy salvo, ya confesé a Yahshua, craso error, ya confesé a Yahshua, y siguen haciendo sus vidas como si nada, viviendo como paganos, contaminándose como paganos y creyendo que son salvos. No, ya soy salvo. Eso es un menosprecio y un pisoteo a la sangre de Yahshua tan terrible, porque no hay obediencia a los mandamientos. Y debieras amar y desear tu salvación. Gracias, Abba, porque te plació salvarme. Esa es una gratitud, al menos personalmente, que jamás voy a poder agradecer del todo, o no encuentro las palabras suficientes para agradecer todos los días el hecho de que mi Abba me haya tomado junto con mi esposa y junto con mi hija y nos haya rescatado a la luz. Para mí eso es asombroso. De los millones que pisa la tierra, el Abba pensó en nosotros. Eso me asombra y me llena de gratitud. Y en gratitud mi obediencia a Él está allí. Con mis debilidades, con mis flaquezas, con mi humanidad, con mi frágil humanidad, a estas alturas de la vida, pero determinado en dar gracias y responder a esa salvación tan grande. ¿Vale?
eh, desear y amar su pronto regreso. Hay gente que no se quiere ir de esta tierra, quieren seguir aquí. Ay, ojalá que el fin del mundo no llegue tan luego. Tan acostumbrados a la tierra, al mundo pagano, al sistema que envuelve el mundo, que no se ven en el Malhut, no se ven viviendo en el reino, no se ven estrechando a Yahshua en un abrazo. Wow, no se ven vislumbrando la gloria de Yahweh en la nueva Jerusalén. No se ven, no pueden imaginar siquiera estar allí. Nosotros anhelamos y deseamos estar allí y rogamos todos los días para que aquello ocurra. Y por ello es nuestro esfuerzo, sin duda. Eso es lo que Yahweh desea que tú anheles, que tú sueñes, ¿vale? Aún el mundo desea la manifestación de los hijos de Yahweh. Y nosotros también deseamos que se manifieste la verdad de que somos hijos de Yahweh. Y que el mundo lo vea incluso, que es lo que siempre quiere el Olam. El Olam espera eso. Hasta el mundo gime por ver la manifestación de los hijos de Yahweh. ¿Qué significa eso? Significa que ellos quieren ver si de verdad somos o no hijos de Yahweh. A pesar de que nos critican, nos acosan, se burlan y etcétera, etcétera, están atentos en su incredulidad a ver si son tomados o no son tomados. No viven pendiente de eso, pero están ahí porque el mensaje les ha sido entregado en algún tiempo de su existencia. Wow, sorprendente, ¿no? Como ven, mis amados hermanos, la mayor riqueza siempre es Yahweh. Siempre es Yahweh. Siempre es su hijo Yahshua. Su reino, la eternidad con él. Lean muy bien esto. Cuando tus deseos están en perspectiva con el reino de Yahweh y en su voluntad, tus deseos son santificados. Rogarás y pedirás para su gloria y no para tu provecho personal, aunque aquello te beneficie 100% a ti. Aunque eso te beneficie 100% a ti. ¿Comprenden el punto, no? Cuando Yahweh es más, siempre será más lo que vas a recibir. Cuando Yahweh es más en tu corazón, en tu vida, siempre será más lo que vas a recibir. Leamos algunos aspectos de la Torah respecto a lo que acabamos de compartir. Pongan mucha atención, por favor. Mishle o Proverbios 23:4 dice: no labores para ganar riquezas, ten sentido para desistir. ¿Qué significa esto? No hagas de las riquezas una meta, sé prudente, desiste, porque eso te matará, eso te va a hacer perder. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero o a la riqueza. Mishle 24:14, sabe esto, que así es la sabiduría para tu mente. Si la alcanzas, hay un futuro, tu esperanza no será cortada. Si eres sabio, en otras palabras, si hay temor de Yahweh para hacer su voluntad, tendrás un futuro y tu esperanza siempre dará fruto. Yo creo, yo confío, yo espero en mi Abba y él recompensa a los que le buscan. ¡Wow! Corintiyim Aleph o 1 Corintios 10:31. Por tanto, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para Tiferet de Yahweh Elohim, para la gloria de Yahweh. Bueno, todo lo que hagan, háganlo adorando a Yahweh, pensando en Él. Ese es el punto. Gracias, Abba, por este alimento. Gracias, Abba, por esta ropa. Gracias, Abba, porque puedo compartir. Gracias, todo lo que hagas, hazlo para su gloria, pensando en Él, dando gracias en todas las cosas. Corintiyim Aleph 14:1. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía. Esto es lo que exhortó el apóstol Shaul. El verdadero anhelo de un creyente es anhelar los regalos del Ruach de Yahweh para la edificación de su reino. Yo puedo pedir que Yahweh me dé el don del Moré, ¿sí? ¿Puedo ponerme en campaña de oración para rogar por el don de profecía? Sí. ¿Puedo suplicar y rogar por el don de discernimiento de Ruach? Sí. ¡Wow! Eso es lo que Yahweh anhela que tú desees fervientemente, con todos los poros de tu piel, que puedas respirar y anhelar ese deseo, ¿vale? Corintiyim Aleph 14:1, o sea, Kefabed, o 2 de Pedro 3:12. Aguardando y apresurándose para la venida del día de Yahweh, en ese día los cielos encendidos se disolverán
y los elementos abrasados se fundirán. ¡Wow! Aguardando y apresurándose para la venida del día de Yahweh. Así debiera ser nuestra espera, nuestro gran y profundo deseo, aguardar y esperar la venida de Yahweh, pues todas las cosas van a ser consumidas. Por lo tanto, ponerme a soñar y a desear cosas que están arraigadas en la tierra y pretender anclarme acá cuando sabemos que tenemos un reino que es eterno, sería un sinsentido y una necedad, ¿vale? Debemos desear profundamente su regreso. Y en Romanillim 8:19 dice, pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Yahweh Elohe. Bueno, esto es en relación al Olam, lo que te acabo de decir. El mundo no espera vernos prosperar. El mundo no espera ver que seamos ricos o no. Ellos esperan ver que Yahweh demuestre que somos sus hijos. En otras palabras, el cumplimiento de la Torah. Si ellos esperan esto, ¿cuánto más nosotros? Que debiera ser nuestro más profundo y verdadero anhelo. Romanillín 10.1 dice, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Yahweh por ellos es que se salven. El deseo visceral del apóstol Pablo no era ser rico, no era ser un profesional o ser más que los demás apóstoles, de hecho lo fue. Él deseaba la salvación de su pueblo. Así es. Y lo mismo debemos anhelar nosotros. Anhelar que el pueblo de Yahweh sea recogido y aún anhelar que Abba tenga rajem y despierte a nuestras propias familias, como fue el estudio que acabamos de compartir en audio acerca de mi familia no cree en Yahshua, ¿qué hago? ¿Vale? Primera de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! Yohanan exhorta que todo lo que necesitemos o deseemos, lo podemos pedir. Y si lo pedimos según su voluntad, entonces lo recibiremos sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque nuestro mayor anhelo es estar en su voluntad. Y si estamos en su voluntad, todo lo que pidan, lo recibirán. ¡Wow! Gracias, Abba. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, dice así. Porque los que desean enriquecerse, los que quieren enriquecerse y ser prominentes en el Olam, caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y codiciándolos algunos se descarriaron de la fe, y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¡Wow! Terrible. Los que solo piensan en tener posesiones, en ser ricos, lamentablemente caen en pecados para perdición, son necios, pues solo se destruyen a ellos mismos amando lo que Yahweh no ama. A Colosenses 3:16, o también llamado Colasillim, que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, con alabanzas, himnos y cánticos espirituales del corazón, cantando con gratitud a Yahweh en sus corazones, ¿vale? Lo que debe abundar, según Colosenses, en el corazón de todo creyente, independiente seamos obreros, seamos ingenieros, seamos lo que sea, ¿no? Es la palabra de Yahweh, la palabra del Adón Yahshua. Y debemos disfrutarla con nuestros hermanos mutuamente, exhortándonos en ello siempre. Básicamente la Torah expresa de cómo debemos soñar y anhelar las cosas, y donde Él, en primer lugar, debe ser el deseo primario de nuestra vida y de nuestra existencia siempre. Y sueña todo lo que quieras, pero que todos tus sueños y anhelos estén sujetos a la voluntad de Yahweh, para que Él mismo sea quien te ayude a que eso pueda hacerse una realidad, porque solamente es un medio. Tu fin siempre debe ser Yahweh. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, sigamos. Debo tener un propósito o un objetivo ahora que estoy en Yahshua. Voy a repetir la pregunta. Debo tener un propósito o un objetivo ahora que estoy en Yahshua.
Bueno, es casi lo mismo que soñar o no soñar, lo que acabamos de decir, pero que tiene ciertos matices que son distintos. Primero que nada, no nacimos para ser profesionales o para seguir determinadas realizaciones. No, no nacimos para eso. Como ya dijimos, todo ser humano nace con un único primer objetivo y razón para su existencia. Y eso es conocer quién es su Abba, ¿vale? Siempre nos enseñaron esto de tener objetivos, de tener propósitos, una misión en la vida, tener una razón por la cual vivir o un motivo y una razón por la cual levantarnos todos los días. Y siempre fue que debíamos ser alguien, que debíamos tener algo, lograr algo, y que el ser humano así es como vive y así es como se motiva para seguir viviendo, ¿no? Valga esta redundancia. Bueno, esto siendo correcto, para mi parecer, discrepo. ¿Por qué? Discrepo en la propuesta y en la presentación. Pues siendo esto algo esencialmente necesario en el fluir de la vida y en la permanencia de ella, ¿no? Ante Yahweh no es lo esencial. Así es. Ante Yahweh no es esencial que tú seas el hombre más rico o que tu objetivo de vida sea ser médico, doctor, abogado, electricista, farmacéutico, almacenero, lo que sea. Para Yahweh no es lo esencial, ni lo primero, ¿vale? Como dije, lo primero que todo ser humano debe recibir como principio vital de su existencia es conocer, creer y temer a Yahweh. Eso es el todo del hombre. Así lo plantea Shemolov o Salomón en el libro de Eclesiastés. Es lo fundamental, lo esencial en todo ser humano. Y esta poderosa base de conocer y saber quién es su Abba, el ser humano puede proyectarse en lo que desea ser y según la voluntad de Yahweh. Nuestro libre albedrío nunca es fuera de la voluntad de Yahweh, nunca. Jamás es de acuerdo a la carne. Por lo tanto, los que creen tener libertad a sus anchas en Yahshua deben saber que esta libertad está planteada desde la voluntad de Yahweh. Hay gente que dice, no, tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queremos. No, no es así. Si estamos en Yahshua, esta libertad está sometida a la voluntad de Yahweh. Siempre es así. Al igual que los deseos y sueños deben estar sujetos a la voluntad del Padre. Todo propósito u objetivo de vida. La libertad de ser lo que queramos en términos profesionales igualmente debe ajustarse a la voluntad de Yahweh, ¿vale? Ser alguien en términos profesionales no define lo que somos, así como tener algo tampoco lo hace. Insisto en ello. Comprendan que todo propósito, meta u objetivo que se planteen en la vida debe estar respaldado por el Abba. Debe estar respaldado por el Abba, pues es Él quien nos ayuda a cumplir nuestros anhelos y deseos. Y Él desea hacerlo, siempre y cuando estemos en su voluntad, ¿vale? Todo ser humano debe proyectarse de acuerdo a lo que sabe hacer bien, o en la materia que es hábil, o bien prepararse para algo en particular de acuerdo a sus expectativas de vida, siendo Yahweh siempre la más grande fuente de bien para él. Aunque vean estas proyecciones como metas o propósitos, comprendan siempre que solo son un medio, igual que los sueños o deseos, y es para vivir, ¿no? Y la forma en que desean vivir, pero no es una meta en la vida. Su meta y verdadero propósito de vida siempre debe ser Yahweh y su reino eterno de la mano del Mashiach, ¿vale? Recuerden siempre esto. En la parábola del rico insensato, en Silvano 12, 16, 21, Yahshua exhortó de un hombre necio que hizo muchas riquezas y cuando había logrado mucho, mucho, dijo, ahora descansaré y beberé y comeré de todo este bien que he logrado. Y Yahweh le llamó necio. Mira, había logrado de todo y Yahweh le llama necio. Hoy morirás y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Te das cuenta del mal gasto de la vida?
Es obvio que el hombre de la parábola tuvo sus bienes como un fin, una meta, un propósito. Yahweh no era la razón de su vida y simplemente se perdió. Lo mismo ocurrió con el joven rico en Matillaf 19, 16 y 26. Su meta y propósito fueron sus riquezas y no Yahweh, menos Yahshua, quien lo interpeló. Y a quien incluso él no quiso seguir, porque tenía muchas riquezas. Si Yahweh no es primero, aunque el hombre tenga mucho y haya logrado todas sus metas, todos sus objetivos y todos sus propósitos, ese hombre o mujer no tiene nada, absolutamente nada. Entonces, redefinan qué cosa es un objetivo y o realización humana y qué es realmente el propósito de sus vidas. Si es Yahweh y su hijo Yahshua, aquí en la tierra siempre serán bendecidos. Si Yahweh es lo primero y su hijo Yahshua, aquí en la tierra siempre serán bendecidos en lo que emprendan y en lo que necesiten. Es promesa perpetua de Yahweh sobre todos quienes le aman. ¿Vale? Para que definan bien qué es un sueño, qué es un deseo, qué es un anhelo, qué es un propósito o un objetivo de vida. Siempre pongan mucha atención, de modo que sus sueños no los acarreen a perdición y a pensar irracionalmente, sino siempre de acuerdo a la voluntad de Yahweh. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta existencial que a menudo brota en muchos de ustedes es, ¿debo dejar mi trabajo actual por Yahshua? Bueno, este es un tema recurrente. Algunos lo vivieron en el cristianismo y del mismo modo y más fuerte aún ahora que están en la correcta verdad de Yahshua. Y es esta pregunta, ¿no? ¿Debo seguir o no trabajando en el mundo? ¿Y qué hacer si tomo la decisión de dejar el trabajo en el Olam? Bueno, para responder esto debemos comprender algo vital y lo vamos a estudiar. Pongan atención. Primero, para salir del Olam, para salir del mundo, es inevitable entrar en el reino de Yahweh. Arrepentirse de los pecados, reconocer a Yahshua y ser transformado por él. De allí en adelante la vida nueva de Yahshua fluye en el creyente, cambiando su forma de vida, cambiando su forma de pensar y de creer. Una vez que somos nuevas criaturas, podemos creer, confiar y depender de Yahweh, y Él responderá de acuerdo a sus promesas. Promesas de provisión, promesas de salud, de protección y de resguardo mientras aún estemos acá en la tierra. Ver esta nueva vida sin ser transformado y creer en Yahshua para el mundo religioso es una locura, es una locura. No lo pueden comprender, pues no lo conciben. De hecho, a muchos recién convertidos a Yahweh les cuesta creer esto, y eso que están un poco más avanzados en la emuná, en la fe y en las escrituras, les cuesta comprender esto todavía. Cuanto más a los que aún no despiertan y solo ven esto como un imposible, como una locura. ¿Cómo vas a salir del trabajo por creer en Yahweh, por creer en Yahshua? O porque te vas a contaminar. Eso es una locura, ¿vale? Segundo, pongan atención. Todos los que despiertan a la Torah por la gracia de Yahshua y que aún están en trabajos y laborales en el mundo, sea cual sea el trabajo, mecánicos, abogados ejecutivos, contables, enfermeros, policías, vendedores, almaceneros, electricistas y etcétera, deben seguir en sus trabajos, ¿vale? Y desde allí ser luz. Es decir, demostrar con su forma de vida que son distintos y que no participan de lo que el mundo a su alrededor vive. Y es allí donde está el foco del problema justamente. Es allí. ¿Cómo ser luz en medio de jefes que te obligan a celebrar con todos? A festejar el día de esto y el día del otro. A enfrentar el acoso, a beber, a compartir chistes groseros, dobles sentidos, vulgaridades y además, por ser creyentes, tolerar a compañeros nefastos e incrédulos que hasta se burlan de nuestra fe y etcétera. Este es el segundo punto que debes considerar.
Si estás trabajando allí, no llegues y te salgas así, impulsivamente, eso sería una necedad, pues tu familia depende de ti. Pero debes saber que tienes que enfrentar este tipo de acosos. Tercero, pongan atención. Las decisiones juegan un rol vital ante Yahweh. Y surge una nueva pregunta. ¿A quién deseas agradar y cómo deseas vivir? Es obvio que deseamos agradar a Yahweh y vivir bien. ¿Esto lo considera nuestro Abba? Obviamente que sí. El trabajo, así como todas las áreas del ser humano, son fundamentales. Por lo tanto, nuestro Abba siempre va a respaldar a quien desea obedecerlo y suplir como Él lo ordena para sus familias. Yahweh siempre se gozará con alguien que cumple el mandamiento. Por eso muchos toman decisiones de seguir allí por necesidad, obviamente confiando en Abba, o derechamente salir de allí para no contaminarse y de igual forma confiar en Yahweh que Él proveerá de manera sobrenatural eh, para un trabajo mucho mejor, un trabajo más armonioso en otro lugar quizás, o quizás la independencia, confiando plenamente en que Yahweh proveerá. Las dos posturas son válidas. O sigues allí confiando en que Yahweh te va a ayudar, o sales de allí confiando en que el Abba proveerá otra forma y otra manera para bendecir tu vida. Todo esto muchos lo realizan de modo impulsivo. Este es un defecto que ocurre a menudo. De modo impulsivo, carentes de sabiduría, y dejan todo para vagar a la deriva sin destino, acarreando en su necedad e impulsividad a sus familias. Cuidado con hacer eso. Esto requiere de oración, meditación y dirección del Ruach de Yahweh y tener certeza de estar en la voluntad del Padre. Recuerden, Él es fiel y siempre cumple lo que prometió a sus hijos fieles. Nuestra provisión siempre estará suplida, es promesa de Yahweh. De hecho, la Torah lo dice, no he visto a ningún justo desamparado, a ningún Bené Israel desamparado, ni a ninguno de su descendencia que mendigue el pan. Ninguno, porque Yahweh es fiel. ¿Vale? Entonces, eh, no se puede pensar distinto si seguimos siendo y viviendo iguales al mundo, con una mente religiosa. Yahshua debe transformar la mente, el corazón de acuerdo a su reino, ¿vale? Para que podamos ver y creer en sus promesas. Todo esto al mundo esto le es locura. Eso es obvio, le es locura, no lo pueden conseguir. Y como te dije al principio, muchos que conociendo la Torah y entendiendo las promesas de Yahweh también lo consideran locura. ¿Cómo voy a dejar todo? No es un tema de dejarlo todo a tontas y a locas en absoluto. Ellos ven el trabajo como lo más noble y digno para el ser humano, sea quien sea, ¿no? Para los hijos de Yahweh, sabemos que lo más digno y lo más noble no es el trabajo, es Yahweh. Es Yahweh, siempre será Yahweh. El trabajo, ¿qué es? Es un mandato obvio y una responsabilidad esencial en todo ser humano y que Yahweh bendice y prospera cuando se está en su voluntad. Porque ahí está una teología del trabajo, que el ser humano es dignificado por medio del trabajo. Y eso es verdad. Sin duda el trabajo dignifica al ser humano, pero no lo salva, no lo restaura, no perdona sus pecados. ¿Por qué? Porque es un mandato, es un medio para proveer, para suplir, nada más. Y que Yahweh sí le ha ordenado al hombre hacerlo, y que Él bendice cuando éste está en su voluntad. Así es que, si tienes la intención de seguir allí, debes saber que vas a enfrentar todos estos acosos. Pero también está la opción de que si quieres salir de allí, Yahweh también es fiel para suplir y proveer un nuevo trabajo y etcétera, etcétera. Pero antes de hacerlo, debes tener certeza de que Yahweh te va a dirigir para que no salgas al abismo, al vacío, sin tener un respaldo. Pues el respaldo es de Yahweh. ¿Deseas algo? Sí, ya está ahí. Nuestro don Yahshua lo dijo. No te pido que los saques del mundo, sino Así que es. los guardes del maligno Así o es. del mal. Aquí hay una gran verdad que dice mi esposa. La oración de Yahshua por los talmidim fue, Abba, te doy gracias por estos, no te pido que los saques del Olam, sino que los guardes del maligno. Así es que todos los que ya están en sus trabajos habituales, bueno, permanezcan allí.
Si no hay mayores aspiraciones, si no hay mayores posibilidades, bueno, es el lugar en donde debes estar, afianzarte y manifestar que eres un hijo de Yahweh, no vociferándoles yo soy creyente en Yahweh, no, que tu testimonio hable, obviamente, y vas a tener que cuidarte, guardarte, defender tu emuná, vas a tener que dar testimonio, vas a tener que enfrentar situaciones diversas, pero Yahweh obviamente te va a bendecir. Y aquellos que sí tienen la determinación de buscar nuevos horizontes y que de verdad desean un nuevo cambio en su vida y tienen la fe suficiente antes de hacerlo, consideren de que están haciendo lo correcto y de que están en la voluntad de Yahweh. Sé de muchos casos que impulsivamente dijeron lo dejo todo y efectivamente lo dejaron todo hasta que quedaron sin nada y que lamentablemente acarrearon a sus familias en estas decisiones impulsivas emocionales, ¿vale? La fe de Yahweh siempre, siempre está presente y siempre está nuestro Adón Yahshua para respaldarnos cuando todo se hace según la voluntad de nuestro Padre, ¿ok? Perfecto. Cualquier consulta o duda que tengan al respecto, recuerden, siempre les digo, escríbanos por inbox y obviamente vamos a estar respondiendo cualquier inquietud, ¿vale? Otra pregunta que también resulta difícil de contestar para muchas mamás sobre todo. Recuerda, estamos viendo preguntas existenciales que, que requieren de respuestas en esta serie La Torah Responde 14. Y es, ¿debo educar, pongan atención a esto, a mis hijos en el Olam? ¿Debo educar a mis hijos en el mundo? Al igual que el tema del trabajo, la educación de los hijos se ve afectada por estar en medio de un mundo que tiene bajo su dominio casi todas las necesidades básicas del ser humano. Casi todas las necesidades básicas que tenemos están en el Olam. Así es. Respecto de la educación, cuando alguien vive o se educa fuera del sistema, primero, o es millonaria, tiene un buen pasar, es alguien excéntrico, o simplemente es alguien raro o que se considera especial, ¿no? Por eso estudia de modo muy particular. Bueno, tomando en cuenta que no todos pueden optar a una educación particular, es que le queda a toda persona ingresar a los sistemas educacionales que los gobiernos ofrecen a sus ciudadanos. Bueno, existen escuelas confesionales y escuelas aconfesionales o laicas. Las confesionales son en su mayoría católicas o cristianas, pero a pesar de tener una creencia, igualmente deben someterse al ministerio de educación del propio país y que exige, ¿no?, que estén ahí también sometidas, quedando su creencia en segundo plano. Así es. Las escuelas laicas no están formadas en base a creencias religiosas, sino científicas, y su fin solo es educar seres humanos. Ven en las escuelas religiosas solo una forma de adoctrinamiento fanático y prejuicioso, básicamente es la visión de las escuelas laicas. Existen diversos establecimientos con creencias religiosas, como la judía, por ejemplo, pero son más elitistas y solo ingresan quienes profesan la fe yahudí y son de familias judías. Y del mismo modo ocurre con otras creencias, pero todas, como dije, deben estar ceñidas a las exigencias del Ministerio de Educación para ser consideradas oficiales y para que estén en legalidad conforme a la ley, ¿vale? Si se dan cuenta, pongan atención, educar es básico en una sociedad. Y como ven, ante un abanico diverso, pero religioso y secular, carente de Yahshua y la voluntad de Yahweh, surge esta pregunta. Entonces, ¿dónde debo educar a mis hijos? ¿Vale? Esto para muchos padres fue un gran dolor de cabezas. Dejar a sus hijos en casa sería una traba importante tanto para los hijos como para los padres, por sus labores, lo digo. Y ante esta exigencia transversal, nadie duda en poner a sus hijos en las escuelas en que ellos estudiaron, porque conocen su sistema, o en escuelas religiosas evangélicas. Por último, para que estén en medio de una visión lo más cerca a la fe.
y otros más radicales optaron por poner a sus hijos en escuelas que tienen como nexos embajadas de países. En el caso de Israel, ¿no? Escuela de Israel o que tiene algún nexo con la embajada de Israel. Eh, por último, estarían empapados, ¿no? Empapados de alguna forma de la cultura y de la historia hebrea, siendo todo esto un mal menor para evitar un mal mayor, ¿no? Bueno, ¿está bien o está mal hacer todo esto? Bueno, no es ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro desde mi visión, ¿vale? Las familias creyentes, al igual que la gente trabajadora, se encuentran en la disyuntiva de qué hacer en medio del mundo y cómo educar a los hijos. Bueno, esta disyuntiva no deja más remedio que ingresar a los hijos a las escuelas mundanas. No hay otro fin. Simplemente deben meterlos en las escuelas mundanas. Ah, y tienen una doble responsabilidad. Pongan atención a esto. Y es más exigente aún. ¿Por qué? Porque los padres deben con mayor razón, inculcar la Torah en sus hijos, instruir en los mandamientos y los principios básicos de convivencia a sus hijos para que enfrenten a diario el comportamiento infantil mundano pagano. Así es. Y además religioso. Y además religioso. Para que no sean contaminados. Sus hijos desde pequeñitos deberán dar testimonio de quiénes son en Yahshua. Sin duda esto traerá llamadas de atención, reuniones con los profesores, delimitaciones y quién sabe, acoso, bullying, exclusión y hasta soledad de sus hijitos en sus escuelas por ser distintos al Olam, al mundo. Vivirán lo que vivió el mismo Yahshua, obviamente con sus pares, ¿no? Los padres deberán fortalecer el carácter de sus hijitos mediante sus propios testimonios. Pongan atención, padres fuertes en Emuná crían hijos fuertes en Emuná. Padres obedientes a Yahweh crían hijos obedientes a Yahweh. Padres conocedores de la Torah crían hijos con fundamento y defensores de la fe. Ellos no callarán su fe, no, la defenderán más que un adulto, porque su fe es fuerte en Yahshua. ¿Has visto o sabes de niños que defienden su fe? Sí. Y cuando es algo contrario a la Torah, lo primero que hacen es levantar su mano y decir, eso es un error. No se llama Jesús, se llama Yahshua. No se llama María, se llama Miriam. ¿Me entiendes? Porque ellos no tienen filtro. Su verdad es la verdad de Yahweh. ¡Wow! Tremendo. Les compartí hace tiempo que lo más difícil en las familias actuales creyentes en Yahshua es la crianza y la educación de los hijos. Y esto comienza desde traerlos al mundo o no. ¿Se acuerdan? Sobre todo en tiempos peligrosos como los que vivimos hoy, donde la fe será el crimen más atroz. La fe en Yahshua será ilegal en el tiempo del anti-Mashiach, para los que se queden en la Odisea, será terrible. La responsabilidad es muy, pero muy grande, porque es una pequeña vida que enfrentará el mundo infantil pagano. Y este mundillo a menudo es cruel, descarnado y hasta desalmado. Los niños no miden fuerza ni miden sutileza, menos conciencia. Ellos son francos y verdaderos en su sentir. Todo el tiempo en su etapa de niñez. Así son los niños. Así es que deben saber que su responsabilidad al traer un bebito al mundo en este tiempo se duplicó y hasta triplicó, ¿vale? En el mundo, estas pequeñas vidas traen consigo su temperamento heredado, su comportamiento natural de sus propios hogares y de las creencias y conductas de sus propios padres. Por ende,
Los hijos creyentes tienen un enemigo disfrazado que en algún momento morderá su cuerpo, su inocencia, su dignidad y mayormente su fe. Wow. No digo que los demás niños sean malos o sea gente pequeña llena de ira y de pecado, en absoluto. Ellos son solo el eco de sus padres, que sí son paganos, aunque en ellos fluya la ternura y la inocencia propia de quienes están comenzando a vivir. La sombra del pecado que domina sus casas está sobre sus pequeñitos hombros, lamentablemente, y por lo cual sus padres tendrán que dar cuenta a Yahweh, porque han empapado la mente de sus hijitos en sus abominaciones mundanas y en el engaño religioso, ¿no? que abunda en el mundo. Es triste decirlo, pero es una verdad. El ideal del Padre fue crear una humanidad llena de amor. Ese fue el ideal del Abba, crear una humanidad llena de su amor, de su bondad, y que su creación le respondiera de la misma forma, en fe y en amor. De haber sido así, hoy en día, las sociedades del mundo estarían regidas en su voluntad. Estoy viendo el mundo perfecto de Yahweh hoy, viviendo, amando y aprendiendo lo mismo. Y no existiría diferencia alguna entre uno y otro. Eso sería perfecto. Y todas las necesidades del ser humano serían suplidas del mismo modo. Necesidades básicas como casa, abrigo, comida, educación, trabajo, salud y etc. Todas las cosas estarían empapadas de Yahweh y de su Hijo Yahshua. Sería el mundo perfecto, pero no fue así. No. Hoy el pecado separa al hombre del Padre y por ende nuestros hijitos deben ser carne de cañón en un mundo que no dudará en dañarlos si tiene oportunidad de hacerlo. Por eso, todos los que han decidido ser padres en este tiempo deben saber y asumir su responsabilidad, ¿vale? Su responsabilidad de criar a sus hijitos en medio de lobos, en medio de hienas, que no van a dudar en dañarlos si tienen oportunidad, ¿vale? Así es que, si han traído un hijito al mundo, como ya les dije, asumen esa hermosa responsabilidad. Todos fuimos y todos fueron advertidos de la gran responsabilidad que todo esto implicaba. Sus hijos, que ahora son bendición de Yahweh, se educarán, como dije, en medio de lobos. Pero si ustedes, los padres, inculcan en ellos el temor a Yahweh, la obediencia a sus mandamientos, la sabiduría de cómo comportarse y cómo reaccionar frente a su pequeño mundo, tengan por seguro que el Abba cuidará de ellos. El Padre, así como nos cuida, cuidará de ellos. Yahshua, así como nos defiende, los defenderá. Yahshua, así como nos respalda, nos cuida, nos resguarda, los cuidará, los protegerá y los resguardará. Gracias, Abba. Eres bueno. Sus hijitos, pongan atención, no están en manos de los profesores. No están en manos de sus maestros. ¿Qué hacen ellos? Ellos solo enseñan cultura histórica, asignaturas supuestamente esenciales para el saber y conocimiento básico. Aunque ellos quieran decir que educan, no educan en realidad. Solo enseñan materias y principios básicos de conducta mutua. Quienes sí educan, son todos los padres en sus hogares. Todos los padres educan en sus hogares. Entiendan eso. Y deben hacerlo durante toda la vida que sus hijos vivan bajo su techo. Deben educar, disciplinar, educar, disciplinar. Si los padres descansan en profesores, tías o tíos de escuelas o jardines infantiles, han pecado de omisión y de evasión. Esta responsabilidad de educar a los hijos, Yahweh la impuso a cada padre y a cada madre que pisa la tierra primeramente. Nunca olviden eso. Ustedes son los que educan, no los profesores. Ellos enseñan materias, historia y todo lo que se quiera, principios básicos de comunión mutua, de convivencia mutua. Pero quien educa en la realidad son los padres. Padres,
Tampoco educan ni los televisores, ni los celulares, ni las tablets. Esas tampoco educan. Quienes educan son los padres, el padre y la madre. ¿Y qué educan? Educan de acuerdo a la Torá, obedecer los mandamientos de Yahweh, temer a Yahweh. Ahí está el todo de cómo vivir. Cómo vivir. La Torá habla de todo, absolutamente de todo, hasta de intimidad. De todo habla la Torá, ¿vale? Así es que no evadan ni omitan este mandamiento de Yahweh. Ustedes son los primeros en educar a sus hijos. Los trajeron al mundo en un tiempo de verdad peligroso y deben asumir ese gran desafío. Lo maravilloso de todo esto es que para Yahweh la familia es lo primero. Él la creó. Lo hermoso de todo esto es que aún nuestros hijos cuentan con la bendición del Abba. Si hay padres temerosos, si hay padres obedientes, sus hijos serán guardados. Gracias, Abba, por tu gran e inmenso amor, ¿vale? Bueno, sigamos con otra pregunta existencial. ¿Debo obedecer todo lo que dice la autoridad? Todo lo que dicen los gobernantes, los presidentes, los reyes, etcétera, etcétera. Bueno, este punto es confuso para muchos, ¿ah? Porque a la ley humana sí le temen e intentan obedecer a toda costa, porque está escrito por el apóstol Pablo que debemos someternos a toda la autoridad, porque fue impuesta por Yahweh. Pero pecan al desobedecer a Yahweh sus mandamientos más esenciales y básicos y no sienten ninguna, pero ninguna culpa o cargo de conciencia de hacerlo, pero sí lo hacen ante la ley humana y sí se asustan, lo que revela hipocresía, ignorancia y subestimación a Yahweh. No, él es bueno, él me perdona, pero los hombres no. Oh, terrible, ¿no? Terrible apreciación. Es obvio que la gente le teme a la ley humana, porque la ley humana sanciona casi de inmediato en algunos casos, y Yahweh por el contrario es paciente, y la mayoría abusa de esta santa paciencia del Padre. Cuidado, cuidado. Hay gracia sobre nosotros, pero viene el momento en que esta gracia se acabará, ¿vale? La Torah dice que debemos obedecer a la autoridad, sí, porque Yahweh permitió que así fuese. De otro modo, el mundo estaría en caos permanente, sería una locura vivir, ¿vale? Pero, ¿debo obedecerlo todo? Es obvio que no, ni el mundo se somete a todo, ni siquiera el mundo. ¿Y por qué? Porque considera injusto vivir ciertas normas que no contribuyen al ser humano o bien son arbitrarias y confusas o están totalmente lejos del sentido común o persiguen mediante ellas intereses creados, ¿no? O partidarios de tipo político y o comercial, en el caso de las macroempresas, que hasta ellas son capaces, por su riqueza, de establecer normativas y leyes para la fabricación de sus productos, ¿lo sabías? Solo obedecemos la autoridad siempre y cuando no invalide la Torah, ¿vale? Muchas leyes están al límite de la transgresión de la Torah y otras simplemente la transgreden. Y eso no podemos obedecerlo. Y no significa que quebrantemos aquellas leyes. No, 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 no. Simplemente no las aprobamos y no las consentimos y menos las vivimos en nuestra forma de vida que es en Yahshua. Por ejemplo, la ley de aborto, la ley de diversidad sexual, leyes que ponen a las mascotas, animales domésticos, en igualdad de condición con el ser humano y protegen más al animal que al ser humano. Obviamente, eso es un sinsentido nuevamente. Lenguajes inclusivos en torno a cómo hablar, cosas así, o formas de expresión humana. Gracias a Yahweh, en Chile no existen leyes drásticas y por sobre el sentido común. No son leyes, finalmente, en muchos de los casos, como lo hacen otras naciones, que tienen leyes y que son de verdad extrañas y están totalmente fuera de toda normativa. Sin embargo, como te acabo de decir, en Chile no existe ese agravante, aún, aún. Y si existen, en el Olam, básicamente no son leyes, sino que son imposiciones. En otras palabras, no serían leyes, son imposiciones por ideales e interpretaciones erradas de lo que es la vida humana. Y que pretenden un fin
en particular o simplemente, como acabo de decir, intereses creados. Entonces, ¿qué hacemos con la autoridad? Simplemente obedecemos siempre y cuando éstas no invaliden la Torah de nuestro Abba, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice esto, no, hay que obedecer porque tenemos que someternos a la autoridad. Si eso es contrario a la voluntad de Yahweh, no, no, y no significa que voy a transgredir o que adrede voy a quebrantar esa ley, porque no, si no, no me compete y esta es contraria a la voluntad, simple, simple, ¿vale? Otra pregunta que tiene mucha relación con algunos estudios que ya hemos compartido. ¿Debo asistir a reuniones familiares o de amigos como antes? Compartimos el estudio. Tu verdadera familia no es tu hermana ni tu hermano. Compartimos el estudio. Mi familia no cree en Yahshua. ¿Qué hago? Está en texto y en audio. Les dejaré los links para que puedan ir y leerlos anticipadamente si así lo desean. Bueno, esta pregunta en sí desarrolla otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de reunión? ¿A qué tipo de amigos? ¿A qué familia te refieres? ¿Debo conocer gente nueva en el caso de amigos? ¿Tienes necesidad de conocer gente nueva? ¿Debo necesariamente estar en celebración, en una celebración o en una fiesta para divertirme? ¿Es una oportunidad para disfrutar con la familia y la debo aprovechar? ¿Necesito la compañía de otros para relajarme y disfrutar y etcétera? Bueno, la opinión del mundo es esta. Es que somos seres creados con un diseño social y así vivir en grupos y socializar en grupos. Y producto de esto mismo surge la necesidad de interactuar, de divertirse, compartir y que es totalmente normal y natural, ¿vale? Bueno, esta explicación es correcta. Así nos creó el Abba, pero ¿con quiénes debemos reunirnos? Sea para compartir, disfrutar, celebrar las Moedim de Yahweh y estar en Shalom juntos. Y que aquí le estás hablando a los creyentes en Yahshua. Así es. A la cajal. Cuando hago esto, obviamente es a la cajal, siempre es a la cajal. Pero hago la diferencia con el Olam porque muchos mantienen la visión mundana de lo que Yahweh dice en su Torah y no debe ser así, ¿vale? Es obvio que nuestra reunión no es con el Olam, pues vivimos apartados del Olam, de allí fuimos rescatados y tristemente allí aún se encuentra gran parte de nuestra familia o quizás toda nuestra familia. Leamos que nos exhorta la Torah. Como les dije, cuando tengan tiempo, lean los otros estudios acerca de cómo debemos reaccionar frente a nuestra familia que no es creyente. Pongan atención. 1. Debemos interactuar y tener comunión, pero con nuestros hermanos en la emuná. Con nuestros hermanos en la emuná. Sea directamente físicamente o sea a la distancia. ¿Vale? Porque la cajal de Yahshua en algunos lugares está acotada en grupos y pueden reunirse, pero la mayoría está dispersa. Estamos en la dispersión, en la diáspora, y nuestro contacto casi es 100% virtual actualmente. Así es que nuestra reunión y comunión es ahora contigo a través de este estudio, disfrutando la Torah de Abba, viéndonos virtualmente e interactuando mediante saludos y qué sé yo, o preguntas y respuestas si es el caso, pero así es como nos reunimos, ¿vale? Corintillina de 1 Corintios 1:9 dice, fiel es el oje por medio de quien fueron ustedes llamados a la comunión de su Hijo Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro. Es decir, nuestra comunión, nuestra relación, nuestra interacción es en Yahshua. Siempre es en Yahshua. O sea, siempre en el mundo o el mundo religioso diría, bueno, siempre hay que estar en la iglesia. Siempre hay que estar en la cajal, siempre es la quejilá. Sí, ese es nuestro mundo. Ahora nuestro mundo no es el mundo. Ahora nuestro mundo es Yahshua. ¿Vale? 2. No debemos participar con quienes se gozan de lo que el mundo ofrece, es decir, paganos y religiosos. 1 Corintios 10:20. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yahweh,
y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Wow. Esto lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. ¿A qué se refiere él? Está refiriéndose básicamente a cómo celebraban los paganos idolátrica y religiosamente, dando culto a sus dioses, a sus estatuas, y que en otras palabras eso es adoración demoníaca o falsa adoración. Bueno, y aquí Pablo es tajante. Yo no quiero que participen de aquello. ¿Vale? Bueno, todo lo que se celebra en el Olam no es del Olam, procede del maligno. Entiendan eso. El príncipe de este siglo es Hasatán y domina el Olam, y nosotros no tenemos nada que ver allí. 3. Podemos tener comunión con quienes creen lo mismo que nosotros, y la comunión siempre es en Yahshua, y por medio de él tener comunión con nuestro Padre Yahweh. Esto está en Yohanan, 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Abba Yahweh, con su Hijo Yahshua HaMashiach. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yohanan está aquí compartiendo la Torah a sus hermanos y dice, para que tengan comunión con nosotros. Y esta comunión es Yahshua. Wow, y a través de Yahshua con el Abba. Y se cumple el efecto de familia, ¿vale? Están los hijos y está el Abba, a quien podemos disfrutar por medio de Yahshua. Gracias, Abba. 4. Podemos tener comunión los unos y los otros por la gracia de Yahshua, y por él somos limpiados, pues juntos practicamos sus mandamientos. Yohanan Aleph, 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como él está en luz, y tenemos comunión unos con los otros, entonces la sangre de su Hijo Yahshua nos limpia de todo pecado. Se refiere a que todos cumplimos sus mandamientos y por ende somos todos limpiados en la comunión en su nombre. Cuando tenemos comunión con Yahshua o en Yahshua, bueno, hay gozo, hay regocijo, hay comida rica quizás, hay adoración, hay alabanza, hay compartir de la Torah, hay restauración, hay consejería, hay risas, hay disfrute sano cuando se está en la comunión de los santos. 5. Pablo exhorta que así como se aman y creen en el Mashiach, permanezcan unidos a él y crean todos una misma cosa y juntos disfruten el amor del Padre por medio del Mashiach. Esto está en Filipenses 2:1-2. Por tanto, si hay algún aliento en el Mashiach, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna unidad en el Ruach, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando todos una misma cosa. ¡Wow! Gracias, Abba. Es decir, si todos tenemos el deseo profundo, el amor profundo, las ganas de bendecir como lo implantó y derramó el amo Yahshua, bueno, compartamos todo esto, creamos todos lo mismo y gocémonos juntos de este maravilloso don. Wow, nos alegra estar en vivo compartiendo contigo, porque sabemos que tú estás al otro lado, ¿no? de esta pantalla y que recibes la Torah y que te gozas de recibirla. Y el Abba se goza, y tu corazón se goza, y todos nos llenamos de su amor, de su bondad. Pues bien, compartamos esto. Y se genera el efecto red, ¿no? Y empezamos a desearnos bien, a orar los unos por los otros y a creer todos lo mismo. 6. Debemos permanecer en medio de lo que somos ahora, pueblo santo y adquirido por el Abba, y no vivir en el mundo, pues el mundo todo lo corrompe, sea en reuniones, en fiestas, en celebraciones y etc. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Wow, siempre, ¿no? No necesita mayor explicación. Debemos amar a nuestro pueblo, a nuestros hermanos verdaderos, y honrar nuestra fe en donde sea, pero con ellos. Pero muchos, por desear lo que el mundo disfruta, deshonran la fe del Mashiach, y por culpa de ellos la Torah de Abba es menospreciada y hasta ridiculizada. Así es, Romanos 2:23-24.
Tú que te jactas en la Torah, deshonras a Elohe con la infracción de la Torah, porque como está escrito, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Es cuando damos mal testimonio. Es cuando siendo creyentes vamos al mundo y disfrutamos con el mundo y el mundo se ríe de nosotros y nos dice, bueno, tú no eres creyente. Sí, pero es que yo soy carismático. Y tantas explicaciones bobas que damos sin tener ningún sentido de lo que hacemos. Simplemente errar el blanco. 8. No podemos disfrutar o desear al mundo y sus pasiones y deseos, tendencias, celebraciones, formas y maneras religiosas de reuniones, pues están perdidos. Y nosotros ya no somos de allí. Segunda de Timoteo 2:19. A pesar de todo, el sólido fundamento de Yahweh queda firme, teniendo este sello. Yahweh conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Yahweh. Amén. Bueno, no cometan el error de que podrán compartir la palabra y entregar el mensaje del Eterno en medio de una fiesta o reunión pagana, sea familiar, de amigos, lo que sea. Deben entender que estas reuniones jamás tienen como fin o como objetivo hablar de Yahweh, hablar de Yahshua, a no ser que sea solo para discutir o reírse en medio de tragos y vicios y potencialmente en desenfreno de sus pasiones, ¿vale? La Torah exhorta en 2 de Pedro 3:15, dice, más bien, santifiquen en sus corazones a Yahshua, el Mashiach, como soberano y estén siempre listos para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto. Muchos dicen esto, bueno, que la Torah nos manda a que demos testimonios y nos exigen razones. Pongan atención, esto lo dice el apóstol Pedro en el caso de que la cajal sea acosada y perseguida por su fe, y dar testimonio santo de la fe en el Mashiach, pero no es por andar en festejos y celebraciones paganas. Solo Yahshua envía a quienes el Abba desea salvar y siempre será a su pueblo primeramente, ¿vale? Así que no utilicen este texto como pretexto para acudir a celebraciones paganas pensando en que van a hablar de Yahweh. No, no se engañen. La gente que piensa eso y utiliza esta artimaña para ir a disfrutar es porque simplemente quiere disfrutar como el mundo celebra, ¿vale? Allá ellos, pero los verdaderos hijos de Yahweh no hacen eso. No podemos comprometer nuestra nueva vida, nuestra nueva y hermosa vida, ¿vale? En el Mashiach. No podemos comprometer nuestro testimonio por ceder a tentaciones y, como siempre digo, por ceder a nostalgias del pasado, menos para restablecer vínculos, menos, porque este tipo de asuntos se debe realizar en momentos y en instancias especiales para ello, que sean para restaurar y sanar relaciones y restablecer lazos, pero no aprovechar estas instancias, porque nunca proceden de un buen corazón, todo lo contrario, hay un doble sentido en este tipo de argumentos, ¿no? Para poder ir, ¿ok? Para que entiendan, ¿no? Si debo o no debo, ya no somos del Olam y no vivimos en el Olam. Y si deseamos interactuar, buscamos otras instancias santas y justas para poder realizar aquellas cosas que pretendemos o se pretende realizar en este tipo de reuniones. ¿Ok? Muy bien. Ahora les compartiré preguntas diversas y que crean incertidumbres. Pongan atención. Más de una vez nos hemos preguntado estas preguntas, valga esta redundancia, que nos genera mucha incertidumbre y en otros casos ansiedad, frustración y hasta decepción. Antes que nada deben saber que estamos en las manos del Mashiach Yahshua. Nuestra vida está asignada a Él. Por lo tanto, dependemos 100% de Él ante el Abba. No estamos solos, no estamos solos. Todos experimentamos sufrimientos y sufrimientos diversos. Mientras se acerca nuestro rescate, parece que aumentan más y más o aumentarán más y más porque ese tiempo, aunque se acerca, aún no llega.
Cuando sufrimos o vemos el sufrimiento y vemos el sufrimiento en otras personas, nos surgen una serie de preguntas que parecen no tener respuesta y brota cierta impotencia, pues sabemos del inmenso poder que tiene nuestro Padre Yahweh y vemos que ese poder no se manifiesta como uno desearía y preguntamos lo siguiente, por ejemplo, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? ¿Por qué hay tanta hambre en África, por ejemplo, y niños mueren de hambre? ¿Dónde está Yahweh cuando más lo necesito? ¿Por qué Yahweh no hace nada? ¿Por qué Yahweh no escucha mi oración? ¿Por qué todos prosperan y yo no? Y eso que creo en Yahweh. ¿Qué tan malo hice para merecer algo así? ¿Qué hice? Si es tan buena persona, hablando de otros, ¿por qué sufre tanto? ¿Estará siendo castigado esta persona por sus pecados? ¿O sufre este castigo a causa de sus pecados? En este duro momento, ¿estará Yahweh conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo obedezco y temo a tu nombre, ¿por qué a mí? Y etcétera. Bueno, debemos comprender primero que nada que el mundo sufre por su pecado. ¿Y por qué? Porque no está bajo la voluntad de Yahweh, aunque la Torá lo acusa y lo juzga todos los días. Ellos sufren la ausencia de Yahweh y que redunda en una vida de pecado y de perdición, y que obviamente serán juzgados, lamentablemente, así será. En cambio, los hijos de Yahweh no sufren castigos o malos tratos del Padre. Nuestro Abba simplemente permite ciertas experiencias en nuestras vidas para ejercer su voluntad y crezcamos en fe, en carácter, en vida nueva, para que vivamos el propósito de su reino en nuestra vida. ¿Vale? Recuerden, somos hijos de Yahweh, pero también somos discípulos del Mashiach. Así que estamos en constante entrenamiento y ejercicio de nuestra fe. Y para ello, Yahweh y aún Yahshua se basan de experiencias sobre nuestras vidas para que podamos purificar y depurar a nuestro corazón delante de Él. Como les dije, no estamos exentos de ser probados para crecer en nuestra vida, porque somos hijos, pero también discípulos. No se olviden de eso. No necesitamos lógica o razonamientos intelectuales para comprender por qué nos pasa una y otra cosa. Lo que necesitamos es comprensión del Ruach, ¿vale? Porque lo espiritual se ha de discernir en espiritual, ¿no? Así es que si bien el sufrimiento, sea cual sea, confiemos en nuestro Padre Yahweh y en su Hijo Yahshua, porque Él nos dará siempre salida. Siempre el Abba nos dará una salida. Así que demos gracias aún en medio de la aflicción. Y Él consolará y nos dará, como te dije, la salida que tanto necesitamos. Vamos a comprender ciertos detalles de lo que acabamos de compartir. Por esto sufrimos en diversas áreas y por esto tenemos experiencias. Según 2 Corintios 1:6, dice así: pero si somos probados, atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Así somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En otras palabras, cuando experimentamos sufrimientos es para que tengamos la experiencia en carne propia y así podamos consolar a otros que están viviendo las mismas experiencias, pues todos crecemos de la misma manera delante de Yahweh. Yahweh siempre está, no pienses que no está. Sus ojos están siempre sobre nosotros, y eso lo dice el libro de Job 36, del 4 al 7. En verdad mis palabras no son falsas. Ante ti está alguien de sanas opiniones. Mira, Elohe es poderoso, Yahweh es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en fortaleza y en mente. No le otorga vida al impío, pero a los afligidos les concede justicia. No aparta sus ojos de los justos, los hace sentar en tronos junto con los melejim para siempre y los enaltece. Los ojos de Yahweh
siempre están allí, contigo y en tu corazón, y nunca te dejará, jamás, porque a los justos Yahweh los trata con justicia, y a los que sufren los trata igualmente con justicia. Nunca se apartarán de ti para bendecirte y enaltecer tu vida si confías a pesar de lo que puedas estar viviendo. Yahweh, pongan atención, siempre oye nuestros ruegos por medio del Mashiach. Salmos 4 del 3 al 4. Pues sepan que Yahweh prefiere al que le es fiel. Yahweh me oye cuando lo llamo, dijo David. Así que respeten y no pequen más, examinen su conciencia en su cama y en silencio, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en Yahweh Elohe, porque Yahweh prefiere a los que son fieles, a los que están en su voluntad, Él los oye. ¡Wow! Tremendo es Yahweh. Yahweh siempre nos consuela en el dolor y en el sufrimiento. Corintillín, 2 de Corintios 1 del 3 al 5. Baruata sea Yahweh. Baruata Yahweh Elohe. Dice así: todo consuelo del Abba nuestro y de nuestro Rabí Yahshua. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con el consuelo con que Yahweh Elohe nos consuela a nosotros, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Porque de la manera que abunda el favor, a favor nuestros los sufrimientos del Mashiach, así abunda también nuestro consuelo por el mismo Mashiach. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones del Mashiach, así abunda también por el mismo Mashiach nuestra consolación. Así como sufrieron los apóstoles, sufrimos nosotros. Así como fueron consolados los apóstoles, somos consolados nosotros. Esta consolación viene del mismo sufrimiento del Mashiach, y por él mismo también viene toda la consolación que nosotros necesitamos en el momento de la propia tribulación, de los sufrimientos diarios, de los ires y venires de la vida que nos afectan, que nos hacen sentir mal y por ende en algún momento sufrimos, con lo cual Yahweh lo usa para fortalecer nuestra emuná. Somos fortalecidos siempre, siempre, siempre por el Mashiach. Nunca piensen que no hay consuelo, todo lo contrario, siempre hay fortaleza, ánimo y vigor frente a diversas situaciones, ¿vale? Debemos comprender siempre en Ruach, porque no necesitas razonamientos lógicos, ni tampoco razones intelectuales. No, lo que necesitamos es comprensión en Ruach. 2 Corintios 2, 14, 16. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach de Elohe, porque para él son locura, y no las puede comprender, porque hay que discernirlas espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga. Porque ¿quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Es decir, pensamos como él, ¿vale? Por lo tanto, discernimos en Ruhaniyim, o espiritualmente en Ruach, y podemos llegar a comprender que todo lo que sufrimos tiene una razón, y es que crezcamos en la emuná, preparándonos para el Malhut. Gracias, Abba. No debemos desanimarnos. Él siempre nos salva. Él es nuestra esperanza. Tehilim 42:5. ¿Por qué he de desanimarme? ¿Por qué he de estar acongojado? Mi esperanza está en Yahweh. Y aún tengo que darle gracias, porque su presencia salvífica, porque su presencia es salvífica. Es decir, en su presencia siempre hay salvación. Este texto en muchas Biblias tradicionales dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Mi esperanza y mi castillo es Yahweh, ¿vale? Así es que no se desanimen, no se acongojen, porque la esperanza está en Yahweh y la salvación también está en Él. Nunca estamos solos. Espero que estas preguntas que generan incertidumbre, esta vez por medio de la Torah, tengan una respuesta convincente y satisfactoria para ustedes y puedan tener shalom. No están solos, y Yahweh está con ustedes y desea por sobre todas las cosas su bien. Así es que mucho ánimo, disfruten este hermoso y nuevo Rosh Hodesh, que sus oraciones sean presentadas delante de Yahweh
y Él tendrá abundante bondad y aún misericordia para responder sea lo que sea que necesitamos o lo que quieras emprender, si eso está en tus proyectos. Un abrazo gigante para todos y para cada uno de ustedes. Están en nuestras oraciones. Oren ustedes también por nosotros. Que Yahweh los bendiga. Hasher Rosh Hodesh.